Quizás tú eres como yo y sí, te gustan los cómics y mangas, pero no los coleccionas, solo tienes ciertos números en especial, alguna saga o hasta cómics, mangas que te han regalado. Sí, a mí me han regalado varios. Y seguramente tampoco tienes una idea muy clara de cómo está la industria del cómic en México hoy en día. Sí, así como yo. Así que con eso en mente y para que ustedes no tuvieran que hacerlo, me puse a investigar un poco cómo está el panorama de la narrativa gráfica en México y de antemano le pido una disculpa a todo el público del resto de Latinoamérica, pero si les gusta el tema, el cómo tratamos el video, puedo investigar también el panorama en el resto del continente y bueno, hacer una segunda parte de esto. Volviendo al tema del video, ¿cómo está el cómic hoy en día en México? A resumidas cuentas, mal. Hagamos un pequeño repaso de la situación. Los cómics en México no siempre han estado en una mala situación. Hasta los 80s la cosa no iba mal. Editoriales como Novaro, Vid o Egea tenían publicaciones periódicas, trato con editoriales extranjeras para traer su obra al país y, sí, contenido original. Pero tras la crisis del 82, el cierre de Novaro y el bajón de calidad de Vid, la cosa empezó a ir de mal en peor, y el mercado se fue inundando de propuestas basura que apelaban al morbo, al sexo y las situaciones telenovelescas. Sí, esas infames publicaciones conocidas como sensacionalistas, sensacionales o sentimentales. Y por desgracia, a eso se redujo el mercado hasta mediados de los 90s. Fue entonces que, en gran medida, el surgimiento de las convenciones periódicas y bien organizadas, no que antes no existieran convenciones, pero estas iban tomando más forma, se hacían un poco más formales. Fue precisamente lo que abrió las puertas a muchos autores independientes, aunque todavía lejos de las grandes editoriales que pudieran garantizar una publicación más profesional. Fue al menos una alternativa para empezar a dar a conocer su trabajo. Esto sería una vía alterna con respecto al trabajo que las editoriales importantes, por llamarlo de algún modo, estaban realizando en su momento. Posteriormente, Internet se volvería uno de los terrenos más fértiles para empezar a publicar. Pero solo repetiría el mismo modelo que las convenciones. Muchas propuestas interesantes, sí, muchos autores independientes, también, bastante talento, pero una escasa industria formal. Pareciera como que a las grandes editoriales estas publicaciones emergentes y sus autores les resultaran casi radioactivos porque, de verdad, ni con pinzas los querían tocar. Y bueno, ya que estamos mencionando todo esto de los webcomics, no me malentiendan, quedarse con una publicación digital no está mal. En algunos países hay un buen mercado para estos webcomics, pero en México, bueno, páginas como Momentum Comics, por citar alguna, que intentó seguir ese mismo modelo, sigue abierta, sí, pero con básicamente nada de actividad en lo que va de este 2019, y esta página, esta especie de editorial, ya tenía una veintena de obras dentro de su catálogo, así que esto no nos deja particularmente un panorama muy alentador que digamos. Ok, así están las cosas, muy bien, pero todo esto, ¿cómo repercute en la creación y en última instancia en la calidad del cómic nacional? El problema, con mayúsculas y subrayado, es precisamente esa desvinculación con las grandes editoriales. Y la cosa es que su ausencia se siente, y mucho por desgracia. Ya varios autores independientes en su momento lo han mencionado, la publicación en México es tortuosa. No hay cursos ni especialización. El acceso a la impresión en papel es muy caro y las opciones para su distribución en los puestos de periódicos, de revistas, en tiendas como Sanborns, por ejemplo, es toda una odisea. Y este es un obstáculo que las publicaciones digitales también arrastran, pues esa falta de editores y correctores, bueno, básicamente de la gente encargada del trabajo editorial,
hace que muchas de las publicaciones carezcan de estilo, posean muchas faltas de ortografía y tengan una calidad de trazo, bueno, al menos discutible. Y si a eso le sumamos que difícilmente este trabajo, bueno, al menos en sus inicios, se convierte en una fuente de ingresos a corto o mediano plazo, la verdad es que es difícil mantener una producción constante. Básicamente tendrías que tener muchísimo tiempo libre, tener una pequeña fortuna personal con la cual apoyar todo este proyecto, o lanzar una especie de Kickstarter para financiar el desarrollo del trabajo. Y ya que todas estas opciones son un tanto complicadas y realmente muy pocos pueden tener acceso a ellas, publicar un cómic en México en este momento en realidad es muy poco redituable. Y no me malentienda, no significa que no se deba hacer, simplemente significa que si piensas realizar un trabajo de estos, tienes que realizarlo de forma paralela a un trabajo que sí pague las cuentas, o sin mayor expectativa que dejar esto meramente a un nivel de hobby. Me explico. Precisamente es esa falta de formalidad lo que va agotando y acabando a los aproximadamente 150 autores activos del cómic que hay en el país. Si vas a publicar cada que puedes y solo vas a poder presentar en convenciones o en línea, tu obra se verá duramente golpeada, porque también ese es otro asunto. Publicar de forma física en los puestos de revistas es un sueño que rara vez un autor independiente logra alcanzar. En este sentido también hay una competencia desleal, pues a falta de una industria formal en el país, los puestos de revistas están abarrotados por Marvel, DC, mangas, dejando nulo espacio a la producción nacional. Ahora bien, este es un tema que puede resultar un tanto escabroso para mucha gente, pero así como se había comentado de hecho hace poco, dentro de la industria del cine, que una alternativa para fomentar el cine nacional era precisamente prohibir o limitar, cuando menos, lo que era el doblaje de todas estas películas extranjeras, sobre todo y en específico los grandes blockbusters, para, entre comillas, obligar a la gente a mejor ver una película mexicana. Ahora bien, si esta medida en particular es, bueno, ¿cómo decirlo con cierta amabilidad, bastante estúpida? La idea de que el Estado dé cierta protección, apoyo, fomento, precisamente a la producción cultural nacional, creo que es algo bastante bueno, y que, dejando de lado esta propuesta un poco estúpida, ya se ha dado en otras situaciones. De hecho, hace unas décadas, de cada boleto pagado de una función de una película extranjera, una pequeña cantidad, no recuerdo exactamente, pero vamos a poner por ejemplo $1, se iba para el fomento cultural, para apoyar precisamente al cine mexicano. Además, las películas mexicanas tenían un precio menor en taquilla y cada cine tenía que cumplir un cierto porcentaje de proyección de películas mexicanas. Y si bien algunas de estas prácticas tal vez queden un poco arcaicas para hoy en día, creo que la idea de precisamente apoyar a la industria nacional es algo que deberíamos rescatar, porque bueno, siempre y sobre todo cuando nos referimos a Estados Unidos, competimos netamente con una gran desventaja en infraestructura, en cultura y hasta en educación, porque precisamente como muchos de estos autores señalan, realmente en el país no hay una forma de especializarse, de estudiar plenamente para llegar y ser un gran escritor o dibujante en específico de cómic o manga. Así que además del cine, creo que también en este caso lo que es el cómic o la narrativa gráfica en general, tendría que tener también un cierto apoyo del gobierno, una forma de fomentarlo. Y podría ser tan simple como abrir ciertos kioscos especializados donde se puedan vender únicamente esta clase de contenido, o obligar a los puestos de revistas a dedicar una pequeña sección para esta clase de material. En fin, gente del gobierno, gente de las instituciones culturales, si están escuchando esto, ya saben por dónde empezar. Así que, recapitulando, la falta de una industria formal, la falta de una distribución adecuada,
y una competencia desleal respecto a las grandes empresas. Todos estos son elementos que hacen que realmente publicar en México sea muy complicado y poco redituable. Y precisamente por esta clase de factores es que gente del medio como Aldo Bonani, historiador, creador y especialista, considera que la industria está muerta y, por desgracia, no es el único que se suma a ese coro. Pero, ¿eso significa que todo está jodido? No, y no lo digo yo. Autores como Valerio Vega, autor de obras como Apocalyptic Gear o Ginoid, consideran que aunque el mercado más formal está saturado por empresas como Marvel, la publicación independiente se ha ido abriendo paso poco a poco. Por otro lado, autoras como Eva Cabrera, co-creadora de Mavi y de hecho quien también asesora y apoya a nuevos creadores desde su estudio, señala que no solo las publicaciones independientes han ido ganando terreno, sino que también se ha empezado a crear becas, abriendo más espacios en ferias de libros, ferias culturales, exposiciones y eventos, además de las convenciones, precisamente para apoyar este tipo de publicaciones. Y a esto le podemos sumar el trabajo de algunas editoriales como Editorial Resistencia o Editorial Jus, o a la revista Kokoro, con concursos de cómic y novelas gráficas anuales. Y la primera, de hecho, han publicando a autores como Cecilia Pego, que aunque tal vez no parezca gran cosa si lo comparamos con ese monstruo que se llama Marvel, sí nos regresa un poco de fe en la humanidad. En todo caso, podríamos resumir que el problema no es la falta de propuestas o la escasez de ideas, ni siquiera las publicaciones o editoriales, sino la falta de impacto que tienen. No hay tirajes de 6 cifras, seguramente ni siquiera de 5 cifras. Y esto difícilmente cambiará el día de mañana, y aunque los webcómics brotan como hongos desaforados e ilustradores tenemos de sobra, el problema es que no venden. One Piece ha superado los 20.000 millones de dólares, superando incluso todas las ganancias generadas por la saga del Señor de los Anillos. Y las películas de Marvel son el boom del momento, o sea, Endgame acaba de superar a Avatar como la película más taquillera de todos los tiempos. Y aún así el cómic como tal no vende tan bien, y menos en México, y aún menos el cómic propiamente mexicano. Entonces, ¿el cómic mexicano está vivo? Sí, pero más que como un mercado como tal, lo está como una escena, con más creadores independientes que grandes nombres trabajando en proyectos locales para grandes editoriales. O sea, creando obras mexicanas para un público mexicano y no solo importando del extranjero. ¿Y eso cambiará? En mi opinión, no. Porque una editorial grande no se va a arriesgar con un proyecto al que no le tiene una certeza absoluta. Pero sí puede pasar algo. Primero, que una editorial de pequeña a mediana, que son las que están trabajando actualmente, crezca lo suficiente bajo el modelo que ya viene reproduciendo. Es decir, ofreciendo obras originales y nacionales hasta volverse una editorial grande que reactive el mercado. Y de hecho, creo que sería la mejor alternativa para todos. O segundo, que todas las propuestas importantes se den digitalmente. No sé si ustedes son de degustar videocómics, pero algunos de esos videos tienen millones de reproducciones aquí mismo en YouTube. Así que una buena obra masificada correctamente por este medio podría ser el empujón que la industria mexicana necesita para activarse. Pero bueno amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué tan sumergidos están en el medio? ¿Aún compran cómics y mangas? ¿Y en su colección hay material nacional? Finalmente, y solo por si quieren consultar, mucha de la información repasada está sacada de datos del 2018 y 2019, así que es bastante reciente, y les dejo el link de las fuentes en la descripción del video. Así como el link a un pequeño video sobre cómics nacionales que puedes consultar en la hemeroteca,
Un dato curioso, sí, pero que igual vale la pena echarle un ojo. Y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Y recuerda, si el video te gustó, dale like y compártelo, eso ayuda mucho al canal. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones, para que así YouTube siempre te avise cuando haya un nuevo video en el canal.